De vuelta en Es Cuestión de Ley. Así es, de vuelta con más en nuestro programa y pues nuestra siguiente invitada ya está con nosotros en esta sala virtual para avanzar con un tema muy importante, interesante y que hemos abordado ya en otras ocasiones y tiene que ver con la protección de datos. Y por supuesto, ahora que está tan de moda el comprar a través de pues, herramientas digitales, tanto las compras físicas en comercios como pues la que hacemos a través de ya sea las redes sociales o plataformas de búsqueda y de envíos, más bien a nivel internacional. Lía Hernández es abogada especializada en Derecho Digital y Protección de Datos y está con nosotros esta tarde. Licenciada Hernández, qué gusto tenerla una vez más con nosotros. Creo Hola, que ¿qué debe tal? encender el micrófono. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Hola, Buena ¿qué tarde y tal? bienvenida. Muchas gracias, Edna y Ricardo. Un placer estar con ustedes la tarde de hoy. A ver, y hay que iniciar, y decía yo hace un momento que, bueno, se ha puesto muy de moda el hacer compras por internet. Yo era uno que era reacio, pero ya me di cuenta de que es lo más cómodo que hay. Lo único que uno tiene que calcular los tiempos porque toma su tiempo, obviamente, cuando uno hace un pedido y debe llegar. Sin embargo, hay veces que hay información que uno está medio aprensivo a brindar. Hablemos de qué ley, de qué ley, perdón, pues de alguna manera enmarca esa protección, de que yo sienta la confianza de que lo que estoy poniendo allí está o va a ser cuidado de forma responsable. Claro, Ricardo, como saben, la semana pasada, el día sábado 28 de enero, se conmemoraba el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Esta es una fecha que se da esta conmemoración a raíz de la firma del convenio 108 para el tratamiento automatizado de datos personales de la Unión Europea, del Consejo de Europa, que data del año 81. Y a partir del año 2002, países de la Unión Europea incorporaron esta fecha como una celebración para promover buenas prácticas y en materia de protección de datos y privacidad. Panamá, a partir de la aprobación de la ley y de la entrada en vigencia en el 2021, también comenzó a implementar esta celebración y se han hecho actividades alusivas a la fecha, sobre todo para que este tema, que como dices tú, está muy de moda, realmente la gente se concientice sobre el mismo. Hay una ley en Panamá que trata sobre este tema, que es la Ley 81 del 2019, que es la Ley sobre Protección de Datos Personales. Y que igualmente a esta ley tenemos el Decreto Ejecutivo 285 del 2021 que reglamenta la ley. Es una ley de reciente data, por lo tanto es muy común que muchas personas no sepan cómo funciona, no sepan acerca de los derechos que esta ley le concede al ciudadano para reivindicar sus derechos en materia de protección de datos, valga la redundancia. Sin embargo, no es un trabajo que únicamente dependa de la ley y que dependa de la autoridad competente de la ley. Es un trabajo que también depende del ciudadano y de qué tan conscientes somos al momento de dar información, suministrar información a terceros. ¿Y qué te quiero decir con esto? Te voy a poner dos ejemplos de dos cosas que me han pasado. El día de hoy fui al banco. Lo típico que en el banco, que la mayoría de los panameños tienen una cuenta, que no voy a decir el nombre, te piden la cédula para que un agente de atención al cliente te atienda. Yo le digo, mi cédula es tal, me la puede dar. ¿Por qué tienen que pedirme la cédula? Tocarla. Mi documento de identidad más preciado, que contiene tantos datos personales míos, como es la cédula, el nombre, si soy donante de órganos, mi sexo, hay un código de barra atrás, datos biométricos, etc. ¿Por qué tienen que pedirla, tocar mi cédula? Digo, yo voy a decir mi cédula. No, es que tiene que presentarse a la gente de atención al cliente. Yo digo, si yo tengo mi cédula, se la presentaré a quien le tengo que presentársela, que es a él, pero no a todo el que vaya encontrando en el banco para que todo el mundo me esté, como quien dice, manoseándome la cédula.
Otra cosa que me Pero pasó ayer. en ese sentido, licenciada, buena tarde. Yo creo que es importante precisamente actualizar y hacer docencia a toda la ciudadanía y a la audiencia que nos escucha al respecto de esta ley que es reciente, data del 2019, como bien usted lo señala, la ley 81, porque precisamente quizás desconocen de cuáles son sus derechos, ese horizonte que se abre una vez que se aprueba esta ley como ley de la República. Hablemos de esos derechos y las obligaciones que tienen los comercios para con sus usuarios y clientes, porque, a ver, si uno se pone en esa actitud, es posible, ante un banco, es posible que se malinterprete, porque yo no tengo por qué pensar que un agente o un personal del banco que me está solicitando mi documento lo vaya a utilizar para otros fines. Entonces, hay una línea muy delgada entre pretender que se va a utilizar mis datos para casos que son totalmente contrarios a lo que yo voy a hacer y lo del respeto a los derechos que se conjugan en esta ley. Entonces, empecemos por ahí. Hablemos de cuáles son esos derechos y cuáles son esas obligaciones dentro de la ley para cada quien. Bueno, de hecho, estaba poniendo este ejemplo para hacer la analogía con el tema de los derechos y los principios de protección de datos. Y iba a poner un segundo ejemplo. Voy a un laboratorio a pedir una cotización para unos laboratorios clínicos y me piden una cantidad de información que no es necesaria para cotizarme. ¿Qué necesita una empresa para cotizarte? Necesitan tu dirección física. Cuando es una prueba de sangre y yo le dije a la persona, con mi nombre me pueden hacer la cotización. No sé si tienen entendido que hay una ley de materia de protección de datos. Estos dos ejemplos los he querido dar para hacer la analogía con lo que es el principio de la proporcionalidad. En materia de protección de datos, la ley 81 señala algo muy importante que es el principio de la proporcionalidad, que es que únicamente se deben pedir datos que sean proporcionales con la actividad que se va a ejercer. Si a mí me va a atender un agente, ¿por qué tengo que darle a más de 2 agentes mi cédula? Se la doy al que me va a atender. Si yo voy a hacer unos exámenes clínicos, ¿por qué tienen que pedirme el domicilio de mi casa? Con mi nombre me pueden hacer la cotización. Cuando yo paso a requerir los exámenes, ahí me piden los datos que se piden en el consentimiento médico. Este es uno de los principios que la ley señala y que menos son cumplidos en el día a día por las organizaciones, porque la mayoría de las organizaciones te piden una cantidad de datos que tú como titular no necesariamente tienes que dárselos para que ellos cumplan con esa relación contractual, legal o comercial. Otra cosa son los derechos que tenemos. En el caso de que yo me dé cuenta después de un tiempo de que estas personas, estas organizaciones, tienen datos míos que no tienen nada que ver con la actividad que ellos desempeñan, y tampoco para la actividad por la cual yo tengo una relación formal con ellos, ya sea de tipo profesional o comercial, contractual, yo puedo pedir un ejercicio de mis derechos. Pero estos ejercicios de los derechos no es únicamente según lo contemplado en la ley. La gente lo puede ejercer porque la ley se contempla. Estas organizaciones tienen que poner mecanismos a disposición del ciudadano para que ejerciten estos derechos, que son denominados derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. Cada organización, porque todas las organizaciones son de diferente tipo, tendrá procedimientos internos para que el ciudadano pueda personarse, ya sea por un número de teléfono, un correo electrónico o un formulario y decir, quiero ejercitar mi derecho de acceso. ¿Qué significa el acceso? Poder acceder y tener conocimiento de qué datos tiene esta organización sobre mi persona. Quiero rectificar datos porque ha pasado el tiempo y están desfasados. Quiero oponerme a que tengan datos míos. Quiero portar datos, que es muy parecido al tema de la portabilidad numérica. Hay personas y organizaciones que mantienen datos de terceros y que los terceros no saben qué hacer para que los dejen de tener o para que los puedan rectificar o actualizar. Y cuando te llaman, por ejemplo, de un banco. Donde entran los derechos ARCO. Cuando te llaman, por ejemplo, de un banco, no porque debes, sino porque te quieren ofrecer una tarjeta y demás, y tú te dices, bueno, ¿y quién les dio a ellos mi información? Pero, a ver, me acaba de caer, como dicen por ahí, me acaba de caer el 20.
Porque, a ver, la ley de protección de datos es sobre todo inherente, más que a la gestión de mis datos o de quien pueda tener mis datos, es al derecho que tengo yo de no proporcionar ciertos datos o de mantenerlos en reserva. De eso estamos hablando. Claro, eso que acabas de explicar, Ricardo, se llama la autodeterminación informativa. Yo puedo autodeterminar qué información mía voy a proporcionar. Solo que hay casos en que tengo que proporcionar información porque en la ley lo señala que, por ejemplo, para un préstamo personal hay que pedir las referencias del APC y tengo que firmar el formulario del APC. Y lo firmo una vez el consentimiento al banco y el banco, para todo el proceso que implica la aprobación de mi préstamo, puede revisar mi referencia del APC. El problema es cuando el tratamiento de esos datos es desproporcionado, es decir, yo acabé mi obligación con el banco o yo estoy siendo formal en pagar todos los meses y en punto mi cuota al banco, y el banco utiliza mis referencias de APC para ofrecerme otros beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Tarjeta de crédito, préstamo personal, refinanciamientos, etcétera, que no son actividades que estén similares a lo que yo tengo con ellos actualmente, que es el préstamo, porque eso se lo puedes ofrecer a alguien que debe, que tiene muchas cuotas atrasadas, pero no es lo que me está pasando a mí en el caso, y es lo que la mayoría de organizaciones de tipo bancario realizan, y que están ya actualmente de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo 01 del 2022 de la Superintendencia de Banco, adaptando esos procesos, porque muchas entidades bancarias sí cumplen con esa parte, pero algunas otras lo están adaptando porque hay un acuerdo que para las entidades de tipo bancaria tienen que cumplir con ciertos requisitos de la ley. Es súper importante y yo creo que uno de los principios más importantes es el tema de la proporcionalidad. ¿Qué ofrecemos? Acuérdate de esta frase, la autodeterminación informativa. Yo puedo determinar qué quiero dar. Hay cosas que legalmente hay que darlas, si no un trámite o una gestión no procede. Pero hay otras que no son obligatoriamente darlas y tú estás en el derecho como ciudadano de consultarte al banco, a la empresa, a la aseguradora, a la financiera, a un almacén. ¿Por qué usted quiere este dato? ¿Qué tiene que ver el tratamiento de este dato con la actividad que vamos a concretar, a perfeccionar? Y puedes entrarles a pensar, porque digo, las organizaciones tienen su día a día, sus operaciones, y hay temas como este que con una ley tan reciente en Panamá puede ser muy posible que aún se encuentren en etapa de adaptación y aprendizaje. Claro, sin duda, y también trae controversias, licenciada, porque el desconocimiento de la misma al presentarse uno, repito, ante un lugar y que se le solicite a uno su cédula o mayor información de uno y uno negarse, eso sin duda va a traer una situación y un momento incómodo, porque le toca a uno entonces hacer docencia en ese momento a la persona que lo atiende, que de seguro desconoce del contenido de esta ley 81, y a eso voy. ¿Quién le corresponde o a quién le corresponde hacer esa docencia? Entiendo, hay una guía para la utilización de esta ley 81, pero ¿quiénes la aportan? ¿Quiénes realmente la están aplicando? ¿Quiénes están haciendo ese ejercicio de docencia en cada uno de sus colaboradores para que comprendan la amplitud, el alcance de esta ley y cómo deben tratar a un usuario cuando llegan y limitarse, como dice la ley, a solicitar la información específica para lo que la persona pues está requiriendo, el servicio que la persona está requiriendo? ¿A quién le corresponde? Exacto, Edna, y has dado en el clavo. Es un poco incómodo tener que uno estar dándole por ahí docencia a personas que suponen que su organización tuvo que haberla capacitado al respecto, y también es un tema de que es una ley reciente y que la cultura de la privacidad y de la protección de datos no está inherente en la sociedad panameña. Nosotros tenemos una cultura de proporcionar información. ¿A quién le compete hacer esa docencia, ese seguimiento? Creo que es un papel que no únicamente debe recaer en la ANTAI como autoridad competente. De hecho, la ANTAI como autoridad competente debería emitir unas guías
para el tratamiento de datos en diferentes sectores y estamos en espera de lo misma. De hecho, en el mes de diciembre lanzaron una guía para temas de género y violencia de género y de menores de edad. Sin embargo, no han sido puestas a disposición del ciudadano. Por otro lado, el ciudadano también debería conocer sus derechos, aunado al trabajo de docencia que debe hacer la autoridad competente y decir, oye, tienes estos derechos en materia de protección de datos, ejércelos, tienes este correo al quien puedes consultar en la ANTAI, protecciondedatos@antai.gov.pa. No trabajo en ANTAI, pero es ese correo, el que tenga algún tipo de duda, escribir y consultar para que el ciudadano se empodere de sus derechos, acuda a la autoridad y pueda denunciar o consultar cosas que según él no están correctas, como lo que ha pasado últimamente, llámese con la gente del gimnasio y otras entidades que han puesto sus respectivas denuncias en la ANTAI, o que incluso con un simple tweet en las redes sociales, que no es la manera más correcta de hacer las cosas, pero como muchos hacen, han despertado temas y han podido asesorarle y la autoridad competente se ha podido enterar de lo que está pasando para poder guiarles de cómo llevar adelante el proceso de alguna denuncia o queja en materia de protección de datos. A propósito, licenciada, de este tema que estamos abordando, ¿cómo quedaría el hecho de que en los PH, por ejemplo, le solicitan a las personas que ingresan la cédula y toman nota de todo, pues, de sus generales? Esto, ¿cómo lo evalúa usted de acuerdo a esta ley 81? Mire, la ley 81 del 2019 tiene para el tema de los PHs, además de la ley que reglamenta los PHs en la República de Panamá, una guía que fue emitida el año pasado por la ANTAI, que es la recomendación o la guía, si no me equivoco, número 1 del 2022, y en la cual la ANTAI hace unas debidas sugerencias de cómo debe ser el tratamiento de datos en los PHs y la recopilación de esta información y a través de qué mecanismos, que sobre todo son impuestos por los PHs por temas de seguridad del mismo. Sin embargo, no todos tienen aquellos procesos y parámetros y medidas técnicas y organizativas para la recopilación y almacenamiento de la información, que es lo más importante. ¿Qué se está almacenando? ¿Por cuánto tiempo lo almacenas? ¿Y dónde lo almacenas? Y que no sea información que luego encontremos en el basurero de la esquina del PH, que tienen escaneadas o sacadas las copias de las, digo, eso se escanea, no son copias que le dan de la cédula, pero imagínense un libro récord, sacable el libro récord, el seguridad bota el libro récord y nos encontramos en la esquina del basurero del libro récord. Esas son cosas que las digo ahora, Edna, y pueden sonar a broma, pero son cosas por las cuales han sido multadas empresas, por ejemplo, en España. Una clínica fue multada porque digitalizó todos sus expedientes físicos, los digitalizó, los botó en una bolsa de basura negra, se rompió la bolsa de basura y el que pasaba por afuera de la clínica veía los expedientes en el suelo. O sea, no ejecutaron medidas de trituración de la información y demás, que existen empresas para eso. O sea, son cosas que nos parecen como que, ay, eso no va a pasar, pero puede pasar. En un país como España, con 30 años de tradición en protección de datos, sucede. ¿Por qué no pasar en Panamá, que tenemos tan solo 2 años de tener una ley en la materia? Entonces, hay medidas. Siento que los PHs ahora, el tema que era muy controversial era el tema del almacenamiento. ¿Por cuánto tiempo lo almacenas y para qué? ¿Y quién es el encargado de ese almacenamiento que conste con medidas de seguridad para una no filtración de la información? Y el otro día fue un PH y yo dije, ya yo vine aquí el otro día, búscame en el sistema, y que no, estamos borrando todos los días los sistemas de la información y pasan al almacenamiento de la empresa que se encarga del registro de la información. No la manejamos nosotros aquí. ¿Eso qué evita? Que pasen cosas como la que pasó en el Sertracén, que el chico se acuerde de la chica que le gustó el día anterior y la busque. Exacto. Y la llame. Sí, pero ¿Sabe? licenciada Lía, ¿cómo evalúa usted que pues se maneja en este ambiente y tiene una especialidad en derecho digital y la protección de datos? ¿Cómo está evaluando usted el funcionamiento de esta ley y precisamente cómo está su aplicación?
para con algunas instituciones que sí tienen el conocimiento, como el ANTAI, por ejemplo, y otras que probablemente sí estén conscientes, como los hospitales, de que deben cumplir porque si no hay sanciones. Y me gustaría que nos tocara rápidamente el tema de las sanciones, si al día de hoy, del 2019, o cuando entró en vigencia la misma, se han aplicado sanciones. ¿Cómo está ese clima en ese aspecto? Yo creo que en el último año las denuncias impuestas en la ANTAI y los expedientes que se han abierto han sido casi el triple que en el primer año de gestión. En el primer año de que la ley entró en vigor, teníamos como ventaja la pandemia, de que estaba todo el mundo en su casa. Es decir, era el momento adecuado y preciso para que la ANTAI hiciera todo el tipo de publicidad a través de sus medios digitales de lo que implicaba la ley y que la gente pudiera consultar y empoderarse. Y no pasó. Muy pocos expedientes. En este último año han ido muchos más expedientes abiertos sobre denuncias que han puesto los ciudadanos. ¿Cuáles son mis principales críticas constructivas a la ANTAI? Uno, conozco gente que ha puesto denuncias y no se les han admitido por falta de autenticación de documentos en notaría, cuando la ley, ellos no han emitido una guía para cómo poner denuncias ni qué formalidades deben cumplir las denuncias. Dos, hay gente que ha presentado capturas de pantallas de WhatsApp y les han admitido las denuncias. Entonces, ¿cuál es el parámetro para admitir o no la denuncia? Tres, la ANTAI es institución muy pequeña y pasó lo que pensábamos que iba a pasar durante el tiempo de la discusión de la ley. Una institución que lleva el tema del acceso a la información pública y el tema de la protección de datos. Y que se están valiendo incluso las entidades del Estado que también deben cumplir con la ley en decir de que Bien, hemos perdido de momento la señal, se ha, como decimos, congelado de la licenciada Hernández, pero estaba haciendo esas consideraciones importantes de, pues, el ente rector, ¿no? de la seguridad, por ejemplo, de datos en este caso, y el tema de transparencia debería tener o con lo que debería contar. Pero bueno, ya estamos casi sobre las 4 de la tarde, Edna. Creo que hemos pues reunido todas las aristas importantes y hemos puesto el tema, como decimos, en contexto. Creo que está regresando la licenciada Hernández para poder concluir. creo que me caí. Sí, Sí, exacto. se nos Se congeló, licenciada, pero en el minuto que nos queda, como dice Ricardo, una conclusión muy puntual. Bueno, la conclusión muy puntual es que hay un gran reto de que la ley de protección de datos realmente se cumpla con ese enforcement que dicen en el derecho anglosajón, el cumplimiento de la ley, y no únicamente depende de la autoridad y la debida publicidad del tema, sino también de que el ciudadano se empodere de sus derechos y los ejerza. Y que dejemos de confundir que el acceso a la información pública está por encima de la protección de datos y la protección de datos por encima de la información pública, y que ciertas entidades del Estado se apoyen en esto para no brindar información que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Esa es la línea delgada que hay. Esa es la línea delgada que hay. Por eso le decía hace un momento que todavía esta ley tiene sus controversias y sus aristas, porque ¿dónde está esa línea del derecho a la información versus el derecho a la protección de mis datos, de mi vida privada, etcétera? Es algo muy delicado. Y la ley de protección de datos y las leyes de privacidad a nivel mundial tienen excepciones cuando prima el interés público. Y si en el caso de unos auxilios económicos que otorga el IFARU, para hablar con nombre y apellido, prima el interés público de saber qué se hace con el dinero de las arcas del Estado, no podemos fundamentar a la ANTAI que no vamos a dar la información justificándonos en el artículo 29 de la Constitución, que habla sobre la inviolabilidad de las comunicaciones, que no nada que ver con el tema de la privacidad en este contexto. Entonces creo que ahí hay mucho que hacer, y lastimosamente por la falta de fortaleza de nuestras instituciones gubernamentales,
son cosas que no van a quedar ahí. Y bueno, nosotros de la sociedad civil, lo que nos corresponde es seguir concientizando y seguir hablando sobre el tema para que el ciudadano esté empoderado y pueda ejercer sus derechos. Licenciada Hernández, gracias. Gracias por acompañarnos una vez más con este tema que es tan importante y que, sí, como decimos, aunque suene trillado, hay que hacer docencia porque hay mucho desconocimiento y estamos hablando de algo muy importante para la seguridad de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y buena tarde. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Bien, avanzamos a nuestra siguiente pausa. Ya volvemos.